Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Y hoy venimos con un video bastante tenebroso, bastante duro, bastante triste, lo que está pasando entre México y Ecuador. Sí, la verdad es un tema muy fuerte, es un tema delicado y la verdad sí es algo que hay que mirar casi que con pinzas. O sea, yo creo que fue Es un tema durísimo, Lucy. muy fuerte. ¿Qué fue lo que sucedió en sí entre estos dos países? Sí, el momento exacto en el que pasa todo lo de la embajada. Sí, mira eso, mira ese señor, mira, mira, mira el señor, mira, esto no puede ser, esto no puede ser. Porque la verdad, muy fuerte las imágenes. Es muy triste todo lo que intentó hacer el encargado en la embajada en su momento para no permitir que se llevaran al ex vicepresidente ecuatoriano. Considero que si ya se le había dado el asilo debía respetarse y si no se estaba de acuerdo, pues tratar de ver mediante la ley cómo podían llegar a algún acuerdo o a que se le diera la razón a ellos y Sí. negarle en definitiva el asilo o absolverlo del asilo, pero no llegar hasta el extremo de ingresar en la embajada a fuerza y tratar ¿Y cómo de forma arrastra? tan deplorable a ellos, Sí. ¿no? ¿Y cómo arrastraron a ese señor? O sea, es que Ajá. es algo ilógico que entren a la embajada tan armados cuando son personas que están ahí No. sin armas, sin nadie que los defienda, sin nadie que los ayude en este caso. O sea, ¿para qué entrar con armas? Como amenazándolos, como... O sea, es que ahí Fue muy duro. era como si o les daban al vicepresidente o los mataban. O sea, eso es lo que quisieron decir, porque Ajá. son personas, José, son funcionarios públicos que son personas de oficina que ellos no mantienen armas, no tienen quien los proteja, entonces ¿para qué llegar armados? Sí. O sea, el mensaje fue muy claro, o nos dan al vice, o nos dan a este personaje, o los matamos. O sea, eso es lo que entiendo yo. Sí. El ex vicepresidente de Ecuador, No. Jorge Glass, fue capturado la noche de este viernes aquí, adentro de la Embajada de México en Ecuador. Una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la fuerza pública y de autos blindados a la Embajada de Ecuador en México, aquí en la ciudad de Quito. Esta operación se dio tan solo horas después de que México concedió el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía en esta delegación diplomática desde No, diciembre me imagino pasado la como angustia de huésped todas las y personas que sobrevivientes trabajan a ahí. sentencias y una causa penal pendiente. El gobierno informó en un comunicado que Jorge Glass fue detenido la noche de este viernes y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Calificó de ilegal el asilo concedido a Glass y consideró que Ilegal lo que ellos ha hicieron. abusado de inmunidades y privilegios concedidos en la misión diplomática. La operación duró alrededor de 10 minutos y fue sorpresiva. Nos encontrábamos en la cobertura en el lugar donde más temprano se reforzó la seguridad con más personal militar y policial. Algo inusual durante el tiempo que Glass ha permanecido dentro de este lugar. Pudimos ver cómo el personal policial ingresó por uno de los muros y dos de las puertas de acceso a la embajada. Posteriormente, los autos blindados, dos de ellos con vidrios polarizados, salieron de la sede diplomática y el embajador encargado eso es lo que a mí más me de duele. México forcejeó con miembros policiales y al ser consultado por CNN si Glass fue sacado de la delegación diplomática, esto fue lo que nos dijo y su reacción sobre lo que pasó la noche de este viernes aquí en la embajada. Totalmente inaceptable. Sí. Esto no puede ser. Es la barbarie. Claro. No es posible Uy, Romano, que era violen de pues. el recinto diplomático como lo han hecho. No, ¿Fue este poste, fue la base o algo que cargó a este señor para que pudiera soportar tanta carga que tenía encima? Tanto dolor, tanta frustración en todo lo que se hizo. Uf. no, es que la verdad, ver cómo lo dice da tristeza, José. Es el verdadero... Por la patria se lucha y se defiende y él lo hizo hasta el final.
de proteger su territorio. Sí, como acomodiera el lugar. Y créeme que es triste que pasen cosas así en lugares en donde ellos no tienen como tal alguien que los proteja, José. Es que a eso me voy. Sí. Son personas que están sin protección en ese lugar porque me imagino que ellos no tienen personas de la Marina o el Ejército Mexicano en la embajada. No, sí, nadie. Solo la protección debe venderla probablemente el mismo gobierno ecuatoriano. gobierno. Entonces, si se sabe esto, ¿por qué ingresar con armas? Sí. O sea, ¿por qué ingresar con armas? O sea, esto es como si fuese una amenaza directa en contra de todos los que se opusieran a la detención de este personaje. No, y créeme que lo único que hace y que me da a entender a mí es que sí era un perseguido político. Sí. Porque para llegar al punto de ingresar por él es porque realmente temían que llegara a decir algo y era realmente un perseguido político. O sea, no tenían las bases fundamentales como para ganar una demanda legal de pronto en contra de las acciones que estaba tomando México al brindarle asilo político a este vicepresidente. Y no tenían los fundamentos y por eso recurrieron a la fuerza bruta, porque eso es lo que hicieron. Sí, Lucía, lo que a mí más me duele y lo que a mí me parte es la imagen de este señor ahí. Tratando de que no se llevaran esa imagen, al señor. Sí, esa imagen me vuelve nada, no tanto ni que se lo llevaran, sino es que el señor defendía ahí la soberanía de su país. ¿Ya? Y el señor está luchando contra unos delincuentes solo. Esto duele, esto es lo que me duele a mí. Pero a mí me hiere y me duele esto, ver esto. ¿Sí? Y es cosa que uno dice, es que no tiene ¿por qué sentido, no tiene actuamos? sentido. Yo diría, ¿por qué no actuamos? O sea, eso es una amenaza. ¿Ya? ¿Cómo arrastraron a este señor por las lo calles? cogían entre dos, tres Por las manos. calles de Ecuador, diría yo, por las calles de Ecuador, los barros, los cementos, la pavimentación de Ecuador es testigo de lo que este señor libró Sufrió. y sufrió por la soberanía de su país. No, es que no ¿Ya? tiene lógica lo que hicieron. La Mira, ignominia es este para señor. un Estado. Sí. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Yo cada vez Esto que vea no esto voy a es llorar. posible. No puede ser. Es una No puede locura. ser. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Sí. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí Sí, el eso es honor verdad. y la soberanía de mi país. Un mexicano solo luchando Por su patria. por su patria en Ecuador, solo. Yo creo que honestamente a Ecuador debería darle vergüenza de una cosa como esta. Yo creo que los ecuatorianos, de bien, de mal, lo que sea, deben sentir vergüenza por esto. Aquí no hay No, y político, lo peor, aquí José, no hay político, aquí hay delincuencia. y lo peor polarizada. fue la respuesta del gobierno ecuatoriano, en la que reafirmaban que su decisión había sido la mejor. No fueron capaces de decir, bueno, ya la embarramos, al menos pidamos disculpas, no sé, decir, no, la verdad es que realmente era una persona, no sé, tratar de justificarse al menos y pedir disculpas, no, siguieron en su punto de que ellos estaban haciendo mal y que lo correcto era haberlo sacado así de esa manera para hacer valer sus derechos, la soberanía de Ecuador, pero realmente lo que dice él es muy cierto. Es preocupante la situación del expresidente, porque en ese momento uno podría decir que lo pueden estar hasta matando y no decir nada, dejarlo callado por un buen tiempo, ¿sí? O sea, es algo muy preocupante porque, como te digo, ahí lo que hacen es reafirmar que realmente él era un perseguido político. Claro, solucionen su problema ellos allá, de Ecuador. Pero no se metan con el pueblo mexicano de esta forma. No se metan con el pueblo mexicano de esta forma. Es un error irreparable que cometió Ecuador ahí. Y Sí. fue una cosa premeditada, fue una cosa planeada, Sí, fue una cosa bien estructurada para poder entrar allá. Habían órdenes. sí, porque ahí mismo dicen que en horas
de la tarde, o sea, antes de que pasara esto, ya habían reforzado la seguridad en la embajada, porque ya lo tenían premeditado muchas veces. Sí, fue una cosa que habían... actuaron con no les importaba nada. ¿Sí? Si en este momento está la madrina de México ahí, es para que esto se forme una guerra de inmediato. ¿Sí? Si hubiese estado. Claro, esto se forma de una vez. ¿Ya? Pero no. Gracias a Dios, que México es un pueblo muy pacífico o muy noble, o sea, hay que ser pacifista, hay que ser humano, pero no tanto, ¿sí? No tanto, esto también duele, esto también afecta, ¿sí? Y yo creo que México en este momento es que ni cortando relaciones diplomática con Ecuador se puede sanar la herida que causó Ecuador en todo esto. Ni haciendo eso, Lucy. Es que es muy duro, a mí me duele. Esto no puede ser. Sí, señor. Es increíble que haya sucedido algo así. Dos de las calles principales que rodean a esa embajada fueron cerradas de forma inmediata en cuanto empezó esta incursión por parte de la Policía Nacional. Fue un momento de mucha tensión durante la operación, sobre todo tras la confrontación entre la policía y los gritos del embajador encargado, Roberto Canseco. Este hecho ocurrió en medio de la tensión diplomática entre Ecuador y México tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que muestra a Ecuador en las que el presidente mexicano sembraba dudas sobre los para decir del país y cuánto pudo incidir el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para que la candidata del correísmo no gane en esa contienda aquí en el Ecuador. El gobierno mexicano exigía la entrega por parte del Ecuador de un salvoconducto que le permita a Jorge Glass viajar hasta México. Sin embargo, más temprano el Ecuador había dicho que no le concedería porque es ilegal el asilo concedido al ex vicepresidente. Para CNN. Tenían que quedarse en la embajada, ellos tenían que custodiar la embajada y eso les daba tiempo a ellos para poder lograr demandar, ¿sí? Y que... apelar a la decisión de México. Esa era la única opción que le vería como fiable o conveniente en este caso, pero ellos decidieron actuar por el poder. Su propia responsabilidad. Es que yo vuelvo y digo, Lucy, yo siento un dolor inmenso, un dolor de parte de Ayunes, yo siento un dolor dentro de mí en ver estas imágenes, donde este señor es arrastrado por el piso, ¿sí? Arrastrado por el piso por los ecuatorianos. No, y más de una vez lo golpearon y lo sometieron porque no quería dejar que se llevaran a su asilado, ¿sí? Y era lógico porque pues... Sí. La verdad, en serio, esto nunca se había repetido. Mira esta partecita. No puede ser. Es una... ¿Cómo? Mira. Es la barbarie. Mira, yo quiero que veamos esto de nuevo. Mira. Lo tiran al piso y lo cogen entre varios ahí para que no se pueda parar. Pasó la noche de este viernes aquí en la embajada. Mira. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. La ignominia para un Estado. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Dios mío. No, y es que no era necesario tampoco someterlo en el piso, o sea, como te digo, son personas que tienen, él está en desventaja porque es uno contra todos ellos, aparte son policías, son personas que vienen armadas y cogerlo de esta manera, ¿sabes a qué me hizo acordar cuando lo agacharon así? A lo que hicieron en Estados Unidos con Floyd, con el estadounidense afroamericano que sostuvieron en el piso y le tenían, yo digo, pues, o sea, ¿lo iban a matar ahí o qué? O sea, no. De verdad que es impactante, yo creo que uno se queda sin palabras, no hay justificación alguna, ya sea que el señor fuera culpable o no hay justificación. En la historia
han habido muchos asilados que de pronto para algunos es culpable y le dieron asilo injustamente, pero lo han acobijado bajo este derecho tal vez del asilo y no ha llegado a pasar este tipo de cosas, entonces es algo que... Sí, duro. Lo único que sé es que el pueblo ecuatoriano marcó un antes y un después sobre el pueblo mexicano. Se maltrató a esta persona. Es un antecedente que no hay cómo sanarlo. Esa herida va a quedar para siempre. Sí, es algo que va a quedar para la historia. Es un día que yo creo que a ninguno se le va a olvidar. Es un día que, como tú dices, marcó un antes y un después. Es algo que nunca se había visto en la historia a nivel mundial, jamás. Es que como tú lo dijiste anteriormente, es que ni antes de que existieran las civilizaciones y las normas y las leyes pasaban esto. Cuando estaban en guerra mandaban a sus encargados o a las personas que les daban información al otro bando y no los mataban, pues es que ni a ellos, pues. Bueno, muchachos, respaldamos energéticamente al pueblo mexicano con todo esto, ¿sí? Porque esto es una invasión a un espacio privado, ¿ya? Y es preocupante ver cómo en América Latina se están fortaleciendo grupos, yo diría que terroristas, porque esto lo llamaría yo terrorismo. La verdad que sí. A nosotros nos duele, ¿sí? Nos duele esto, lo que pasó en esta embajada, lo que hicieron en Ecuador con esta persona, me duele. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hubiera sido la mejor salida? La verdad sabemos que obvio están en contra de todo lo que pasó con Ecuador, pero nos gustaría ver sus opiniones y bueno, hasta la próxima. Chao.